Me da mucho gusto platicar, tener en esta oficina a Saúl López Noriega. Buenas noches. Abogado, académico, Así es. y es uno de los 6 consejeros del Observatorio de Medios que creamos las organizaciones periodísticas que suscribimos el acuerdo de tratamiento de los asuntos relacionados con narcoviolencia, pues hace 2 años, ¿no? En febrero-marzo de 2011. Así es, el acuerdo de cobertura de la violencia que se firma en marzo del 2011, el 24 de marzo, y en mayo justamente se crea este observatorio donde estamos varias personas como consejeros justamente, y bueno, pues a partir de ahí llevamos una dinámica de trabajo donde ahora reunimos y presentamos el 7º informe. 7º informe del Observatorio de Medios, con base en un acuerdo que suscribimos. ¿Cuántos? Son casi 50 grupos que suman más aproximadamente 700 medios de comunicación nacionales y locales, justamente. Pues a mí me da mucho gusto, Saúl, que estés platicando conmigo, porque aquí en Milenio publicamos precisamente el 7º informe. Muchas gracias por del observatorio. Está en la edición nacional en la página 26, en donde presenta pues un reporte sobre la cobertura informativa del tema que nos ocupa, que es el tratamiento de la narcoviolencia en los medios. Así es. A mí me sorprende mucho, parece ser que ya no hubiera narcoviolencia. ¿Cuáles son las cifras relevantes? Yo las conozco, pero me gustaría que las compartas con la audiencia. Sí. Yo creo que habría que distinguir en un arranque entre la cobertura que ha habido de periódicos nacionales o del Distrito Federal, pero con impacto nacional, y con periódicos o medios de comunicación locales, porque ha habido un comportamiento distinto en estos 3 meses, y que es muy importante subrayar estos 3 meses porque son o empata con los primeros 100 días del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces creo que el primero podemos arrancar justamente con la cobertura nacional, y lo que tenemos es una disminución, digamos, de la cobertura de la violencia. En términos generales, como tendencia, por supuesto, hay periódicos que han seguido cubriendo el tema de la violencia. Uno de ellos, por ejemplo, es Milenio, que tiene inclusive este contador de asesinatos o de fallecimientos a partir, o que en principio son frutos de la violencia o del crimen organizado, pero en general ha habido una disminución de eso. Ahora, digamos, aquí, ¿cómo lo hemos evaluado? Digamos, hemos tratado de seguir 3 palabras, por ejemplo, como crimen organizado, como asesinatos o como narcotráfico, para determinar que ha habido una disminución de la cobertura. Pero ¿cómo entender que haya una disminución de la cobertura si las cifras, tanto en el Comité de Milenio como las cifras del gobierno de Enrique Peña Nieto, nos revelan que no ha disminuido, digamos, el índice o el número de crímenes relacionados con la delincuencia organizada? ¿Cómo debo interpretar que los medios dejaron de ocuparse? Es decir, ¿no existe esa realidad? ¿O a qué atribuyes que haya disminuido esa cobertura? Lo que justamente el observatorio se ha percatado es que esta disminución empata con una nueva estrategia del gobierno federal, una nueva estrategia con un nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, donde ellos han bajado, digamos, la estridencia que caracterizó al gobierno de Calderón en el manejo informativo de la violencia. Ellos han tratado han bajado justamente el ritmo informativo, han cambiado su estrategia, y lo que nos preocupa, inclusive es una de las recomendaciones, una de las estructuras de los informes, de los 7 informes, y esta no es la excepción, es hacer un análisis de la cobertura informativa y luego dar algunas recomendaciones o sugerencias de cómo nosotros creemos que debe de ser la cobertura, ¿no? Y con el único objetivo de que sea un material, un insumo para discutir dentro de los medios, si lo desean o no, al interior de sus casas editoriales, etc. Pero lo que nos preocupa, e insisto, es una de las recomendaciones, es que esta estrategia del nuevo gobierno federal, que ya pues está propiamente en su derecho a definir su estrategia, esté siendo repetida por parte de algunos medios en el sentido de no cubrir de la misma manera el tema de la violencia, ¿no? Un poco, digamos, si antes nos preocupaba que los medios fueran caja de resonancia del crimen organizado,
Ahora creo que tal vez nos debería preocupar que los medios sean caja de resonancia del silencio o de la omisión o de la disminución del tratamiento informativo de la violencia por parte del gobierno federal. Es muy interesante, muy periodístico y muy importante lo que le escuchan ustedes donde quiera que nos estén viendo a Saúl López Noriega, porque no es no hablando de los temas como dejan de existir los problemas, efectivamente, ¿no? Y digamos, no hay algo de política de avestruz por parte de buena parte de los medios. Bueno, digamos, lo que nosotros nos enfocamos es en el resultado, digamos, no evitamos entrar en especulaciones de cuál es el fruto, nada más subrayar que hay un empate, digamos, entre la nueva política de comunicación del nuevo que baja el volumen, por ejemplo, la presentación de probables delincuentes, a lo que le llamaron la guerra contra la narcoviolencia, pero sí me llama la atención y qué bueno que seas tú mismo quien dice, pues aquí Milenio en todas las plataformas, en prensa, radio, televisión, la página web, etcétera, pues para nosotros hay que ocuparnos de los asuntos de interés público. Yo no veo eso hacer que tiene que ver con la inseguridad. Exactamente. Y no solo, digamos, no solo el Milenio el que ha seguido cubriendo, digamos, hay otros medios por parte de que son parte de la parece que había disminuido como 50%. En general ha disminuido un 50%, digamos, algunas más, digamos, si se meten a la página del observatorio, pueden leer el informe, pueden leer los datos duros, digamos, pero en general ha sido un 50%. ¿Por qué no nos das la dirección electrónica del observatoriocomunicacionviolencia.org? Si no me equivoco, ahí se encuentra, digamos, este séptimo observatorio. Y algo importante subrayar, Carlos, es que, digamos, en general el observatorio siempre ha insistido en que el punto no es que se cubra o no se cubra la violencia, se debe cubrir, sino el cómo se va a cubrir, ¿no? Y ese cómo, por supuesto, es un ejercicio interesantísimo que deben realizar los medios al interior, el debate, la rutina informativa, qué va en 8 columnas, qué le mando a estados, qué le doy, qué manejo le doy a los datos personales, cubo o no cubo exhibiciones mediáticas por parte del gobierno federal, recojo el narcolenguaje que usa el crimen organizado, los narcomensajes. Yo siempre he pensado por qué tenemos que hacerle de correo de mensajes de delincuentes, ¿no? Y esa es una serie de preguntas que, digamos, le corresponden a los medios, y valdría, digamos, si hay esta parte crítica en general a los medios de que están siendo, digamos, repitiendo el silencio, la omisión del gobierno federal, creo que valdría subrayar que en este séptimo observatorio, como en otros más anteriores, ha habido un cambio positivo por parte de los medios en términos generales, por ejemplo, en el manejo del lenguaje. Digamos, este narcolenguaje que en algún momento se recogía de manera reflexiva en general por parte de los medios, ha cambiado mucho en los últimos meses, en el último año. Me parece que también el tratamiento de víctimas, sobre todo cuando se trata de menores o de personas que no necesariamente son o resultan ser, desde el punto de vista judicial, delincuentes. Porque en el momento que se haga noticia todavía no sabemos, ¿no? Efectivamente, eso ha habido una mejora en el manejo de datos personales, en el manejo de imágenes de menores de edad o de personas que... deudos, de personas víctimas, fallecidas. Pero después les va muy mal. Hay deudos que han ido a asesinar después del entierro de su hijo, de su marido. Exactamente, digamos, la idea de los informes es hacer un balance donde se recogen estos aspectos positivos, protección de datos personales, protección de presunción de inocencia, por supuesto, pero digamos subrayar también esta cuestión que nos preocupa. Ahora, nada más muy rápido, porque sé que el asalto a la razón es una cápsula y es justo la idea es que es algo muy dinámico. Es breve sustancias. Esa es la idea, al menos en esta ocasión, es que justo en estados cambian, digamos, en los estados la cobertura ha sido muy vibrante todavía por parte de los medios de comunicación y ciertos errores de las fuentes gubernamentales, de las procuradurías, que ahora ya no realiza el gobierno federal, como las exhibiciones mediáticas, sí se están realizando o se continúan realizando
en los estados. Digamos, las procuradurías locales continúan exhibiendo personajes que apenas han sido arraigados, detenidos o acusados, con todos los costos que implica, como lo comentábamos, en términos del manejo de datos personales, presunción de inocencia, y en el fondo, digamos, en el manejo del proceso judicial, que lleva una dinámica muy distinta a la dinámica mediática o informativa. Entonces, hay de esos dos pisos, el nivel federal, el nivel nacional y el nivel local y la cobertura local. Saúl, ¿y qué pasa con las exigencias, nuestras exigencias a través del observatorio a las autoridades, tanto locales como federales, de que se esclarezcan, por ejemplo, los asesinatos de periodistas? ¿Hay algún seguimiento? ¿Nos hacen caso? ¿No nos hacen caso? Pues en general, digamos, el observatorio sí le ha dado seguimiento. En este informe se vuelve a mencionar lo que ha pasado en estos 3 meses en términos de agresiones y demás, pero creo que, digamos, un reto que tiene el observatorio es tratar de ver el tema de la impunidad que existe, porque efectivamente ha habido un registro, por supuesto, darle seguimiento, decirle no basta con abrir una averiguación previa, es importante que se mande al juez, que se haga, no puedes usar chivos expiatorios, no puedes aprender personas simplemente para tratar de lanzar una percepción de justicia o de cumplimiento de justicia, sino es importantísimo dar un seguimiento serio institucional a este tipo de problemas. A partir de la seguridad, supongo que hay manera de saberlo, averiguarlo muy a tiempo, de que el observatorio se ocupe, en el caso de periodistas realmente periodistas en ejercicio de sus funciones. Claro, no debe ser que nos cuelen por ahí a no sé qué tipo de personas. Exacto, y sobre todo porque al final de cuentas, cuando se agrega un periodista, el valor que está en juego es la libertad de expresión. Saúl López Noriega, consejero, él es académico, él fue a la escuela más que yo. Y en el pues en el ITAM este hombre también algo tiene que hacer. Pues por lo pronto, te agradezco mucho. No, gracias, Carlos. Saúl. Cuando quieras, aquí andamos de nuevo. También yo estaré aquí. Siempre no me corren. Muchas gracias a ustedes. Y buenas noches.